Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Isaías capítulo 9. Hoy vamos a ver algo concerniente. Lástima que los diciembres tantas personas viajan, otras trabajan, todo, entonces no podemos tener toda la gente, ¿cierto? Pero gloria a Dios por ustedes que están. No. Y yo en un taco por aquí en la minorista. No, yo era con la hermana Marta sufriendo. Gloria a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Encontraron? Isaías capítulo 9. Amén. Vamos a leer del versículo 6 hasta sí, 6 y 7. Dice así, hermanos, leo para todos. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito el nombre del Señor. Dicen amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados, pasado mañana es el día 24 de diciembre, donde todo el mundo occidental conmemora o celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayer, creo, antier, veníamos hablando con mi esposa. No recuerdo por qué hablamos de ese día. Y recordábamos cuando éramos niños, ¿ya? Mi madre, por ejemplo, mi madre no le faltaba cada diciembre su pesebre. Hacía un pesebre grandísimo, grande. Amanecía toda una noche con las hermanas mías armándolo, organizándolo, y tenía varias secciones, ciudades, y bueno, y todo eso era muy bonito, el pesebre que ella hacía. Y hacía las novenas y los niños de los vecinos iban, y bueno, era muy bonito. Y machacábamos las tapas de gaseosa y hacíamos las chilindrinas esas, ¿cierto? Para cantar los villancicos. Las panderetas era con, ¿cómo? Cascabeles. Bueno, y bueno, pero lo lindo era el 24. El 24 era nosotros esperando el momento, las 12 de la noche, las 12, porque a las 12 ocurrían dos cosas en nuestra casa. La primera era que mi mamá salía feliz gritando y diciendo, hablando pues con el muñequito del niño Dios para ponerlo en el pesebre. Nació el niño Jesús, decía mi madre, y no sé qué. Entonces venía y lo ponía sobre el pesebre y cantábamos, y era una felicidad enorme, ¿ya? Y nos enseñaba todo eso, que el niño Jesús nació. Y luego a entregar los regalos a esa hora. Y nosotros felices, y entonces nos daban que el carrito, que bueno, en fin, los juguetes, ¿ya? Y prácticamente casi no dormíamos, porque al otro día bien temprano, el día 25,
a salir a la calle, a mostrar los juguetes y a jugar con ellos y a ver qué les había traído a los vecinos, ¿ya? Entonces, esas festividades, esas navidades lo marcaron a uno, ¿cierto que sí? Lo marcaron a uno. Yo recuerdo todas esas cosas. Entonces hablábamos, mi esposa me decía, bueno, ¿y qué comían? Yo le decía, bueno, mi madre siempre, como a todo buen pobre, no le faltan los animalitos, ¿cierto? Aunque sean piojos, pero animalitos hay. Entonces mi madre iba y mataba 2 gallinas y hacíamos un sancocho, nos hacían un sancocho, eso era muy delicioso, pasábamos muy rico, bendito el Señor Todopoderoso, ¿cierto? Y hermanos, se celebraba. Bueno, el asunto es que ahora conocemos al Señor, ¿ya? Y el problema es que habiendo conocido al Señor, se perdió ese fervor. Entonces ya decimos que no, que la Navidad es del diablo, y el diablo le ha metido, y hay gente, yo no sé cómo llamarles, pero hay gente que se comen todo, que la Navidad es del diablo, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿ya? Es que la Biblia nos ha mandado a tener sabiduría, a discernir entre lo bueno, lo malo, aprovechar lo bueno, desechar lo malo, ¿cierto, amados? Y por ejemplo, si yo voy a la casa de uno de ustedes y de entrada me encuentro un pesebre, yo no voy a criticar si ustedes lo están haciendo de manera correcta, ¿entendido? Pero si yo les veo a ustedes haciendo una idolatría, una cosa ahí, pues ya les voy a decir, hermana, venga, usted está equivocadita, venga, y le explico según la palabra, ¿entendido? Hombre, si yo veo que usted puso unos bombillitos, unas cosas, pues que es un mes para celebrar, también es un mes donde toda la cultura nos ha traído para enseñándonos que ese mes es de compartir, que ese mes es de recogimiento, que ese mes es para poder nosotros adorar al Señor, reconocer, en fin, todas estas cosas. Pero hoy quiero que usted haga conciencia, pero bien, usted medite y haga conciencia de qué es lo que usted piensa de Jesús, cómo ve a Jesús, cómo cree en Jesús en este momento, ¿entendido? Y este mensaje, este pasaje que acabo de leer, nos va a esclarecer muchas cosas que usted de pronto ya sabe, pero el problema de la iglesia es que nosotros nos gusta mucho. Miren, yo decía esta mañana en Itagüí, hay 2 cosas que al pueblo de Dios ya convertidos, que los hijos de Dios ya convertidos nos cuesta trabajo derribar. 2 cosas nos cuesta trabajo derribar. Una, ¿saben cuál? Una, el imperio de la carne, es la primera. Cómo cuesta derribar el imperio de la carne, quitar los malos deseos, quitar los malos pensamientos, quitar esas malas actitudes, malas acciones. Pasan años cristianos en la iglesia y todavía mienten, todavía se enojan, todavía maltratan, todavía tienen malos deseos, malas intenciones, pura obra de la carne. Viven más en la carne que en el espíritu, porque no le trabajan a eso. El apóstol Pablo, como se los he repetido cantidad de veces, el apóstol Pablo dice: haced morir las obras de la carne, o haced morir lo terrenal en vosotros, es que dice, amén. Y nos muestra la lista, nos da una lista de todas las cosas, y esa lista de tantas cosas que son de la carne, cada ratico uno las ve. Uno puede ver a la gente, hermano, mostrando el colmillo, como dice el dicho, haciendo cosas que son propias de la carne, y no aprenden y no saben que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. No saben que Dios a través de su palabra nos deja un manual de vida, un manual a través del cual tenemos nosotros que aprender a vivir y a convivir entre hermanos y como hijos de Dios, amén. Entonces nos cuesta trabajo eso. Es la primera cosa que nos cuesta trabajo derribar. La segunda cosa que nos cuesta trabajo derribar es la idolatría. Aquí hay mucho creyente idólatra. Y un creyente idólatra es aquel que vive de tradiciones, que vive de cosas que le han enseñado, que aprendió de pequeñito, porque le da pereza investigar en la palabra, le da pereza abrir la palabra de Dios para perfilar su nueva vida en Cristo. Entonces sigue viviendo las cosas de las tradiciones, ¿entendido? Y critica y molesta y bueno, todo esto, pero nunca aprende a vivir como la palabra de Dios nos traza, como Dios nos traza a través de su bendita palabra. Y por ejemplo,
yo les he venido hablando a ustedes acerca de la concepción que deben tener de Cristo. Hay personas aquí en la iglesia con muchos años en la vida cristiana y cuando piensan en Cristo o cuando van a orar al Señor, se lo imaginan ahí crucificado y le hablan, porque eso es la tradición y esa es la idolatría que tienen en el corazón que no han podido derribar. Otros se lo imaginan caminando en Palestina con un bastoncito. No, eso ya pasó. Esa fue su parte humana. Eso fue su paso por la tierra. ¿Entendido? Hay que mirar a Cristo en la eternidad pasada y en el instante actual. Amén, amados. Entonces este pasaje nos presenta ese proceso de vida que la Biblia nos muestra de Jesucristo. Amén. ¿Cómo la Biblia nos presenta a Jesucristo? ¿De acuerdo, amados? Y este pasaje nos lo muestra. Ahora, lo lindo de este pasaje es que fue escrito más de 700 años antes de que Cristo naciera en la tierra. ¿Entendido? Más de 700 años antes de que Cristo naciera en la tierra, y cómo se cumplió paso a paso. Y muy lindo. Hoy tengo un mensaje textual, es decir, los puntos están en el mismo texto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a mirar ese proceso, vamos a empezar a mirar cómo Jesucristo es presentado en la Biblia y cómo usted tiene que terminar concibiéndolo, adorándolo, sirviéndolo, ante todo reconociéndolo. Amén. Usted tiene que sacar de su cabeza todas esas cosas pasadas y aprender de la verdad de la palabra de Dios. ¿Dicen amén? Bueno, entonces vámonos con el primer punto de la manera como la palabra nos presenta a Jesucristo y cómo se efectúa ese proceso de redención que Dios trazó para nuestra vida. ¿De acuerdo, amados? Entonces comienza diciendo, porque un niño nos es nacido. Amén. ¿Me lo repiten? Porque un niño, porque un niño nos es nacido. Como les dije, hace 700 años Isaías dijo eso. Isaías es catalogado entre los estudiosos de la Biblia como el evangelista del Antiguo Testamento. Su libro, el libro de Isaías, es considerado como el evangelio del Antiguo Testamento porque habla de Cristo maravillosamente. Mira aquí, comienza hablando de él como su nacimiento y todo lo que vamos a mirar ahorita. Por varias partes del capítulo 11 habla del siervo de Dios, de cómo él termina y habla del reinado de Cristo y en fin, esos capítulos, el final del 52 y el 53 completo nos habla de toda la pasión de Cristo hasta terminar en su muerte y su resurrección, hermanos, pero de una manera detallada, con una puntualidad, una exactitud. Este libro del Antiguo Testamento es maravilloso, amén, es lindo. Bueno, entonces ahora veamos pues este pasaje de Isaías y capítulo 9, versículo 6, la primera parte dice, porque un niño nos es nacido. Bien, aquí Isaías nos está anticipando, nos está hablando 700 años antes de que sucediera de la encarnación de Dios en la tierra. Amén. Del Emanuel glorioso que vendría, que significa Dios con nosotros. ¿Ya? Y un niño nos es nacido habla de la encarnación, de cómo Dios se hace hombre, de cómo Dios toma carnes en las entrañas de una virgen y nace de manera biológica, de manera natural, para vivir y habitar entre los hombres y empezar el proceso de redención. Bendito para siempre el Señor. Amén, amados. Bueno, la Biblia habla mucho de la encarnación de Cristo, mucho. Y es más, no necesariamente tiene la Biblia que hablarnos de la encarnación, sino que nos relata aspectos del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, Mateo trata de mostrarle a los judíos, el apóstol Mateo, el autor de su libro, trata de mostrarle a los judíos que Jesucristo realmente es el Mesías, que es el enviado de Dios que vino del cielo. Entonces él comienza hablando desde Adán, una genealogía, y cómo viene la humanidad creciendo hasta que llega a Isaí de Belén, luego a David, y luego la tribu de Judá, y de ahí va siguiendo hasta que nace Cristo del linaje de David, nace de Israel, nace de la tribu de Judá y justamente
del linaje de David, para mostrarle a los judíos que realmente él era el Mesías enviado por Dios. Amén. Y habla un poco de su nacimiento y todo. Lucas también usa un poquito de una genealogía un poquito más ligera, ¿ya? Pero trata de mostrar algunos insucesos del nacimiento. Muestra cómo Herodes lo quiso matar porque le iba a quitar el trono, y muestra cómo los padres de Jesús, María y José, tienen que huir e ir a Egipto. Y después de 2 años de estar ahí en Egipto, muere Herodes. Entonces el ángel le dice a José que vuelva a la tierra de Israel, y a ellos les dio miedo volver a Jerusalén y se fueron para Galilea y se ubicaron, se instalaron en la ciudad de Nazaret para que se cumpliera una profecía también dada, creo, por Isaías, que dice que Jesús sería llamado Nazareno. Amén. Y se fue a vivir a la ciudad de Nazaret. Bueno, Jesús desaparece después de eso un tiempo, hasta que lo encontramos otra vez, como 10, 12 años de edad ya, que está en el templo. Se perdió una vez que vinieron a adorar desde Galilea, desde Nazaret vinieron a adorar a Jerusalén, y de regreso, en toda la caravana que iban de regreso, Jesús se les pierde. Ya han leído eso también, ¿verdad? Y lo han escuchado. Jesús se les pierde, entonces María y José se devuelven y buscan entre toda la caravana, entre todos los amigos. No lo encuentran hasta que vuelven a la ciudad de Jerusalén y van hasta el templo, quizá a orar para que Dios les ayude, y lo encuentran ahí discutiendo con los sacerdotes. Es la otra aparición. Y ya finalmente Jesús aparece, desaparece ahí de los 12 años o de los 10 años en el templo, desaparece hasta que Juan el Bautista lo presenta y dice allá en la ribera del río Jordán, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí lo presenta ya Jesús con 30 años de edad, donde él comienza su vida pública, su vida de ministerio. Bendito el nombre del Señor. ¿Entendido? Entonces, ese niño encarnado, ese niño que nació en Belén, que nació en ese pesebre, ahora ya estaba a la ribera del río Jordán para iniciar su ministerio, para cumplir la misión, para hacer lo que el Padre le había encomendado. Bendito el nombre del Señor. Amén, amados. Bien. Pero ya les he hablado de cómo el apóstol Mateo presenta a Jesús en su inicio, en su nacimiento, cómo Lucas lo presenta. Pero a mí me encanta cómo lo presenta el apóstol Juan. El apóstol Juan en su evangelio. En el evangelio de Juan, él no va hasta Abraham, él no va hasta Adán, él no va en la genealogía, sino que se va hasta la eternidad pasada, bien lejos, y comienza diciendo: en el principio él era el verbo. Oigan esto, en el principio. ¿Cómo es que comienza la Biblia? ¿Alguien me puede decir cómo dice el primer versículo de la Biblia? ¿Cómo comienza la Biblia? El primer versículo de la Biblia, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan el apóstol, hablando de Cristo, de cómo aparece Cristo, dice: en el principio, refiriéndose a ese momento en el acto creativo de la tierra, del planeta. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora está diciendo: en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Mire desde dónde lo presenta. Desde cada uno de los actos creativos de Dios, desde cada una de las jornadas en que Dios creó las cosas y las maravillas que Él ha hecho, donde Jesús siempre estaba presente, donde Jesús siempre era un actor importantísimo. ¿Y saben por qué? Porque Juan dice: en Él estaba la vida. ¿En Él qué? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo. Es así entonces como Juan lo presenta. Entonces comienza diciendo: la luz en las tinieblas resplandece, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, ya. Pero luego entra diciendo algo que es asombroso aquí, y que tiene que ver con lo que Isaías nos está narrando. Un niño nos es nacido. En el versículo 14 del primer capítulo de San Juan, del Evangelio de San Juan, el versículo 14 dice: y aquel verbo,
acuérdense, en el principio él era el verbo, o sea la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, por él fueron hechas todas las cosas. Bueno, entonces lo presenta en su estado y condición divina, en su estado y condición celestial, en su estado y condición de gloria y majestad. Pero ahora el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora, Juan podía decir eso porque Juan fue el apóstol más íntimo de Jesús. Se recostaba en su pecho, lo conocía, participó o fue parte del grupo íntimo de Jesús, que eran 3 apóstoles: Pedro, Juan y Jacobo. Amén. Pedro, Juan y Jacobo eran los que Jesús llevó para resucitar a la hija de Jairo. En toda parte estaba con ellos, y en el monte de la transfiguración los llevó allá. Amén. En el Getsemaní, antes de morir, antes de ser tomado preso, dejó 7 apóstoles acá y cogió estos 3, Pedro, Juan y Jacobo, y se los llevó un poco más adelante. Le dijo: quédense aquí, oren conmigo. Y él se fue unos 50 metros más adelante a clamar a Dios, diciendo: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Bueno, todo ese drama que conocemos del Getsemaní. ¿Entendido? Juan pertenecía a ese grupo, era muy íntimo de Jesús, pero en la transfiguración él presenció, él vio la gloria de Dios cuando Jesús se les transfiguró. Entonces dice: aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, como tratando de decir: yo les presento a un hombre que era Dios, que es Dios y que sigue siendo Dios, y yo soy testigo porque vi la gloria que se manifestó en él en el monte de la transfiguración. Bendito el nombre del Señor. Amén. Alabado sea su nombre para siempre. Bueno, así de esta manera, mis amados, Juan presenta la encarnación de Jesús. Y qué lindo ver que Isaías lo dijo 700 años antes de que sucediera. Sucedió, y hoy han pasado más de 2000 años y ni científicos, ni filósofos, ni pensadores, ni nada han podido refutar lo que hace 2000 años ocurrió en el pórtico de Belén, en el pesebre donde Cristo Jesús nació. Nadie puede, hermanos, nadie absolutamente ha podido refutar que una virgen en Belén o en Galilea, creo que fue, ¿dónde fue que se le apareció el ángel a la Virgen María? Se me olvidó hoy. Nadie ha podido refutar que un ángel le anuncia a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella, su poder y su gloria la cubriría, y le engendraría un hijo de parte de Dios, que no sería producto de una relación de 2 seres humanos, ya que no vendría por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bendito el Señor para siempre. Amén. Aleluya. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Tomó la simiente de Dios y la colocó en el vientre de la Virgen María, y comenzó de una manera biológica y natural su gestación hasta que nació el niño de Belén. Bendito el nombre para siempre. Amén. Hasta que nació, y tuvimos a Dios habitando entre nosotros, hecho hombre, la encarnación. Segundo, después de hablarnos de la encarnación de Jesús, dice, segundo punto, dice: un hijo nos es dado. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esta segunda declaración de Isaías nos habla ya nos mete en el proceso de redención. Y podríamos aquí pensar en lo que se llama un sustituto. ¿Un qué, hermanos? ¿Qué es un sustituto? ¿Qué es? Un reemplazo. Alguien que toma el lugar de otro, ¿cierto? Un sustituto. Y a eso Dios el Padre envió a Jesucristo, a poner en el lugar nuestro, para enfrentar el juicio de Dios por nuestros pecados.
Miren una cosa, yo siempre he dicho que usando un poquito la imaginación, quizá especulando un poco, podríamos imaginar cómo se gestó. Vean esto. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los unió en matrimonio y les dijo creceos, multiplicaos y todo, y los puso ahí en el huerto del Edén, les dijo, bueno, miren, ustedes ya están aquí en el huerto, todo esto lo he preparado para ustedes. De todo árbol que ustedes tienen a su alrededor podéis comer. Les dice, de todo árbol que ustedes ven pueden comer. Solo que de ese árbol que está en el medio del huerto, el que está en la mitad del huerto, de él no comeréis. De ese árbol que les estoy señalando no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás o moriréis. Y un día vino Satanás y engañó a Eva. A través de una serpiente engañó a Eva. Luego Satanás a través de Eva engañó a Adán. Y ambos cayeron en la desgracia, en el pecado. Pero ¿cuál había sido el dictamen, hermanos? ¿Cuál había sido el dictamen? Moriréis. El día que de ese árbol comiereis, moriréis. Comieron, estaban condenados a muerte. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. ¿Ya? Es decir, que lo dicho fue dicho. Entonces Dios ve su creación destruida, condenada a muerte. Entonces aquí empieza uno a usar la imaginación. Estudiando la palabra uno dice, de inmediato se ocurre una reunión extraordinaria en el cielo. Una asamblea rápido. Se reúne el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿ya? A tratar esta situación. ¿Qué hacer? Aniquilamos al hombre, hacemos otro tipo de seres, destruimos a Satanás del todo completamente para que no dañe más la creación. No sé cuántas cosas se discutieron, qué puntos se discutieron en la asamblea esta, ¿ya? Hasta que el Padre dice, estoy usando mi imaginación, ¿no, amados? Estoy usando mi imaginación. Hasta que el Padre dice, bueno, hay una manera de salvar a esta parejita humana que cayó, que está en desgracia, que está condenada a muerte. Hay una manera. Que alguien que no haya pecado, alguien que nunca haya cometido un pecado, se encarne, se haga igual al hombre y pueda vivir sin pecado, mantenerse sin pecado y morir para pagar la deuda de todos. Discutieron el asunto hasta que Jesús, una vez que fue discutida toda la situación, Jesús dijo, Padre, yo estoy dispuesto a ir y a morir por toda la humanidad. Yo estoy dispuesto a ir a ser el sustituto de cada uno, a poner mi vida en rescate por todos los hombres. Yo estoy dispuesto. El Padre se queda mirándolo y de repente el Espíritu Santo dice, wow, Jesús, si tú vas, yo voy contigo y yo te ayudo y yo te asisto y yo estoy contigo. Entonces el Padre dice, no se diga más, vamos entonces a ejecutar el plan. Bendito y alabado sea Dios. Amén. Y es cuando se establece el plan de redención. Y el Padre hace lo más grande. El Padre hace lo más grande, lo más difícil, que fue entregar a su unigénito Hijo. A su unigénito Hijo. Lo único que tenía, a que se volviera lo peor, hasta que causara náuseas, hasta que causara, hermanos, la peor impresión, y una vez así muriera, cargando el pecado de cada uno de nosotros. La Biblia dice que todo el pecado nuestro fue sobre él, y por su llaga todos nosotros quedamos curados. Bendito y alabado su nombre. Y así fue que él entregó su vida hasta la muerte. Para esa misión vino. Amén. Y el Padre hizo lo más grande. El apóstol Pablo, tratando de describir esto, dice, ¿quién de ustedes? A ver, ¿quién estaría en capacidad de entregar un hijo para que muera por el pecador? Para que muera por el borracho, por el adúltero, por el fornicario, por el asesino. ¿Quién? Luego dice el apóstol, quizá me atrevo a pensar de que alguno de ustedes daría a su hijo a morir por el bueno.
a morir por el bueno, que muera por una persona inocente, que muera por una persona digna, que muera por una persona correcta. Pero en el caso de Dios es diferente, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo tan pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Maravilloso nuestro Dios. Hay un versículo en la Biblia que todos lo sabemos de memoria. Es el primer versículo que nos aprendemos en la vida cristiana. El primer versículo. Se le ha llamado a ese versículo la Biblia en miniatura. Pero ese versículo encierra todo. Amén. Hablando de cómo el Padre entregó a su Hijo. Dice San Juan, ya saben cuál es, ¿verdad? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito y alabado sea el Señor. Pero el énfasis aquí es que ha dado, tanto amó Dios al mundo, que ha dado, que nos entregó, que nos envió, que nos regaló a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y miren, es tan lindo porque el Señor no discrimina. Dios no discrimina, no le dice a su Hijo: mi hijo, vea, redima a personas que hayan cometido por ahí ciertas mentirillas, personas que hayan cometido, ya, Él lo mandó a morir y a entregar, y pagó en el peor de los sacrificios para que no quedara un pecado que no quede con provisión en la cruz del Calvario. Por eso al lado de la cruz habían dos ladrones, sediciosos, violadores, ladrones, de todo. Habían hecho de todo. Tan grave eran los delitos, tan grande era el prontuario que cada uno tenía, que estaban muriendo en la cruz. En la cruz moría lo peor de la sociedad. En la cruz moría o ejecutaban lo más sucio, lo más repugnable de la sociedad. Y uno de ellos le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estéis en tu reino. Jesús voltea y le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y le dio la salvación para llevar la vida, el alma de ese hombre como trofeo, para llevarla al cielo como la primicia, el primer redimido, el primer rescatado. Por eso le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito el nombre del Señor. No hay pecado que la cruz de Cristo no cubra. No hay pecado, hermanos. Mire, la gente no se condena, como he dicho yo por la radio cantidad de veces. La gente no se condena por ser adúltera, por ser asesina. La gente no se condena por ser ladrones. La gente no se condena por ser hechiceros. La gente no se condena por ser malos, por ser dañinos, por todos los pecados que hagan en la tierra. La gente se condena por rechazar el único remedio, la única salvación, la única vía, el único camino, el Cristo de la gloria, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Por eso se condena a la gente, por rechazar a Jesús, por no creer en Él. ¿Entendido? Por eso el impacto más grande que tendrá la segunda venida de Cristo, cuando aparezca la señal, cuando la gente mire después de un estruendo, no sé qué sucederá, que la gente mira hacia arriba, verán allá la imagen de Jesús en el cielo, verán allá el cuerpo, la vida de Cristo. Dice: verán la señal del Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gran gloria. Pero ¿qué sucederá? ¿Cuál es el impacto? Dice: y los que lo traspasaron lo verán, y los que lo rechazaron lo verán, y todos lo verán, y harán lamentación por él. ¿Y harán qué? Lamentación por él. ¿Ven? Pero gloria a Dios que lo conocimos. Ahora hay que pedirle a Dios que nos quite esa pereza para abrir la palabra de Dios y aprender de él. Verlo en la palabra, en la magnificencia, como nos lo presenta la palabra en la antigüedad, en la eternidad pasada,
cómo nos lo presenta creando como el verbo de Dios en una actividad creativa en todo momento con el Padre creando las cosas. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo creado ha sido hecho. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué era tan necesario Él en los actos creativos? Porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Luego lo presenta ya humanándose, haciéndose hombre. Un niño nos es dado. Se encarnó, se hizo hombre y comienza, como ya les dije, en el pesebre, luego en Egipto, luego de Egipto pasa a Nazaret, luego otra vez a los 12 años en el templo, desaparece y a los 30 años en la ribera del río Jordán, cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de ahí lo empezamos a ver hasta que muere en la cruz, y sus dos últimas palabras que me encantan tanto, cuando levanta de manera agónica, ya con la sombra de la muerte aquí en la frente, levanta un poquito su cabeza y dice, Padre, consumado es, como diciendo, lo he logrado, lo logré. Porque acuérdense que 2 días antes en el Getsemaní estaba diciendo, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Si es posible, Dios, que yo no tenga que vivir todo esto. Pero el Padre le fortaleció, dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vinieron ángeles, lo fortalecieron y Él pudo hacer la labor. Él pudo cumplir la misión. Él pudo llegar hasta el final. Y con esa exclamación, Dios mío, lo consumado es, o Padre, consumado es decir, lo logré. Amén. Unos segundos más adelante dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, y de inmediato el Padre suelta, hermanos, una manifestación de gloria para celebrar. Las piedras se despeñaron de las montañas, la tierra tembló, la tierra se llenó de oscuridad, los sepulcros se abrieron y muchos muertos volvieron a la vida. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Todo porque Cristo pagó en la cruz el pecado de cada uno de nosotros, porque Cristo pagó el rescate, porque Cristo logró, hermanos, satisfacer la justicia de Dios, que había dicho, el alma que pecare, esa morirá. Si comiereis del árbol que está en medio del huerto, ciertamente moriréis. La paga del pecado es la muerte. Todos estaban condenados, todos estábamos totalmente condenados. Pero cuando grita Jesús, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, la deuda quedó saldada. A mí me encanta, hermanos, cuando yo predico y toco ese tema, cuando el apóstol Pablo nos enseña cómo el Señor nos redime y cómo usted se puede sentir seguro, ¿ya? La Biblia dice que en el juicio final aparecerán todas las personas que no aceptaron a Jesús, y que en la gran tribulación terminaron bajo el dominio del anticristo, se dejaron poner la marca. Ya ahí tienen la marca del anticristo o de la bestia, le llama la Biblia. Y los libros, entonces dice Juan que vio un trono blanco que se estableció y fueron abiertos los libros de las obras y el libro de la vida. Y cada una de esas personas que estaban ahí ya perdidos, esperando ya el juicio, el dictamen final, fueron juzgados por las obras que estaban escritas en los libros. Quiere decir que desde que tú naciste y tuviste uso de razón, desde que te hiciste responsable de tus actos, cada acto de desobediencia, cada acto delictivo, cada acto malo quedaba escrito en los anales, en los libros de Dios. No vamos a discutir ahorita teológicamente cómo eran los libros o qué son los libros, nada, no, que lo único que quiero que sepas es que cada acto tuyo, desde que tuviste uso de razón, quedó registrado en el cielo. Hay cosas que tú olvidaste de tu vida, que ya ni te acuerdas, pero a Dios no se le pasa nada. Todo quedó allá escrito. Por eso dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, nada escondido que no haya de salir a la luz. ¿Entendido? Y saben una cosa, todos, a cada uno se le copió lo que hizo. Bueno, en el caso nuestro, bendito el nombre del Señor, en el caso nuestro,
un día la luz del Evangelio nos alcanzó. Un día la luz del Evangelio nos iluminó. Vinimos a Cristo, nos rendimos, nos sometimos a Él, le aceptamos como nuestro Salvador, lloramos, pedimos perdón, sentimos la paz del perdón y comenzamos una nueva vida en Cristo. Pero ese día que vinimos llorando y le pedimos perdón y Dios nos perdonó, vino un ángel, abrió el libro de las obras, cogió y buscó Carlos Álvarez Victoria, hasta que me encontró la hoja mía y la arrancó y fue y la clavó en la cruz diciendo: esto ya está pago. Esto ya está pago, ya Él no debe nada. Bendito el nombre del Señor. Y nos hizo libres de la maldición del pecado, amén. Y nos hizo libres de la condenación eterna. Y nos ha dado, hermanos, la salvación. O sea, el habernos librado de la condenación eterna, del fuego eterno, del tormento eterno. Y ahora ya en Cristo. Ahora en Cristo, dice el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos separará? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito y alabado su nombre. Amén, amados. Todo porque al Padre le plació regalarnos su unigénito Hijo. Y porque a ese unigénito Hijo le plació decir: yo voy a morir por la humanidad. Y nació el niño en Belén, se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos aclaran esto, que nos recalcan esto. Mucho. Yo podría pasar el resto del día hablándoles a ustedes de tantos pasajes de la Biblia, pero hay un versículo que a mí me encanta, que desde que comencé mi vida cristiana ha sido de gran soporte para mi vida, de gran soporte. Un versículo que recalca lo que ya vimos: ya hijo nos es dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Y todo lo que les he acabado de decir. Pero este versículo habla de cómo Dios el Padre nos regaló a su Hijo. ¿Pero para qué? ¿Y en qué forma? La actitud del Padre al darnos a su Hijo. Dice Romanos 8:33, creo. 8:33 dice: al que no escatimó ni a su propio Hijo. Es decir, el Padre que no tuvo miramientos para regalarnos a su Hijo, que no tuvo inconvenientes, que no se detuvo a echarnos cosas, a decirnos cosas, y no tuvo miramiento, no tuvo reparos. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió a morir por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si fue capaz de darnos a su unigénito Hijo, ¿cómo no podremos esperar que nos dé todas las cosas? De ahí el por qué el Señor Jesucristo nos dijo: hombre, no vivan en ansiosa inquietud. No vivan en esa ansiosa inquietud pensando qué comeré, qué beberé, qué vestiré, qué aquí, qué allá. No, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas por las que se preocupan vendrán por añadidura. Porque si el Padre no tuvo problema en regalarnos a su unigénito Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Amén, amados. Bueno, y de esta manera se cumplió. Un hijo nos es dado y estuvo en la tierra, nos lo regaló el Padre. Y Él cumplió la misión, murió, luego resucitó, volvió al Padre. Y qué lindo. Amén, amados. Tercero, dice: y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Amén. Amén. Eso sí. Yo dije, pero ¿en qué momento se me fueron? Se los llevó el Señor. Y el principado sobre su hombro. Miren una cosa. Uno puede ver la diferencia en las clases humanas, en las clases sociales, ¿cierto? Y uno puede ver cuando un niño nace de cuna noble y cómo es su vida y aún hasta su aspecto.
Se distingue de alguien que nació en la plebe, en el vulgo, en las condiciones más bajas. ¿Ya? Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios es heredero de Dios. Y como heredero de Dios traía el principado, es decir, el derecho. Principado, es decir, su condición de príncipe. El derecho a ser rey. ¿Entendido? Ahora mismo el rey de Inglaterra, ¿cómo es que se llama? Carlos de Inglaterra. Tiene un hijo, ¿cómo se llama? William. Que es el hijo. Bueno, a Carlos le tocó esperar hasta que la viejita se quiso morir. ¿De qué años murió la viejita? Como de 100 años. Y este hombre espere y espere para poder ser coronado rey. Y la viejita en ningún momento quiso abdicar, en ningún momento quiso renunciar para darle lugar a su hijo, sino que hasta el final. Ahora Carlos es el rey de Inglaterra. Y su hijo William está esperando porque tiene el principado. Amén. Porque tiene el derecho. Así vino Jesucristo. Amén. Y por eso les decía que Mateo lo presenta y muestra. Lo que Mateo trata de mostrarle a los judíos es esa condición de rey. Él dice, vea, él viene desde Adán, pasa hasta Abraham, luego llega a la tribu de Judá, luego al linaje de David. Ahora es el heredero del trono de David. Entonces ese niño que nació, aunque nació en un pesebre, aunque nació en condiciones infrahumanas, aunque nació, hermanos, en la peor condición, es el rey del universo. Por eso cuando resucita, por eso cuando Él retorna al reino de los cielos, el Padre lo recibe con una recepción maravillosa, ángeles adorándole, cantándole. Entra Jesús como un guerrero lleno de poder, llevando el botín, principados, potestades, demonios, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la Biblia. Y el Padre coge a su Hijo y lo exaltó, lo elevó, lo exaltó y lo exaltó hasta lo sumo. Y una vez arriba, dice la Biblia, que puso por debajo de Jesús, debajo de sus pies, tronos, dominios, potestades, todo nombre que se nombre, toda la grandeza de la creación, la grandeza en los aires, la grandeza en la tierra, todo quedó debajo de Jesús. Y luego el Padre decretó que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Bendito y alabado su nombre. Trae el principado. Entonces cada uno sin darnos cuenta, aceptamos y hemos vivido y estamos sirviendo a un rey que finalmente, hermanos, reinará con nosotros. Ahora mismo Él es el Dios del universo. El Padre, dice la Biblia, le entregó todas las cosas. Amén. El Padre le entregó el reino, el poder y la gloria. Toda la potestad de Dios se la entregó a su Hijo. Y el Padre, dice la Biblia, le plació que su Hijo tuviese la preeminencia, es decir, el primer lugar. Amén. Entonces Jesucristo, ahí es cuando yo les dije al comienzo, usted tiene que revisar esa concepción que tiene de Jesús. Cuando usted piensa en Jesús o cuando le va a hablar a Jesús, ¿cómo se lo imagina? ¿Colgado en una cruz así? ¿O caminando por las... No. Ahora mire cómo la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, en un trono de gloria indescriptible, en un trono de gloria, hermanos, que ningún ser humano puede imaginar. Lleno de esplendor, lleno de poder. Gobierna sobre toda la creación. Amén. Y un día vendrá, hasta las nubes nos recogerá y luego volverá a la tierra con nosotros para reinar 1000 años sobre toda esa cantidad de gente que se perdió, que va al infierno. Pero el Padre les permite 1000 años de reino, de reinado de Dios, para que comprueben lo que Dios promete en su palabra, cómo se cumple, y lo que ellos perdieron por su desobediencia, su incredulidad. ¿Entendido? Y luego que todo esto termine, cuando Dios coja a toda esa gente impía y la lance al lago de fuego como está determinado, Dios destruirá todo lo que existe. El apóstol Pedro dice: porque los cielos y la tierra que ahora veis no existirán más, porque como elementos ardiendo se fundirán, todo lo destruirá Dios.
Y creará Dios cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia y donde iremos a morar con Cristo Jesús eternamente y para siempre. Y Él será el Rey por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor, amén. Entonces dice, y el principado entre nosotros. Ahora, ya lo tienes que empezar a ver en un trono de gloria, lleno de esplendor. No lo mires como el que está en la tierra caminando y que el uno le decía, ven Señor a mi casa, el otro, y él como un sirviente iba. Ahora míralo como el Rey, a quien todo lo contrario tú tienes que servir, tienes que obedecer. Míralo con reverencia, con temor y adóralo, adóralo. Proclama su nombre a todo el mundo, que esa es la mejor exaltación para nuestro Rey. Dicen amén. Y considera lo que Él es y llamará su nombre admirable. Ahí empieza, admirable. Oh, amados, admirable. Lo más glorioso, lo más que es algo admirable, algo que impacta, algo que sorprende, algo que nos saca de la realidad. Amén. Admirable. Por eso les digo, el día que Él aparezca en su segunda venida, el impacto que va a causar en la humanidad, en los que lo traspasaron, en los que lo rechazaron, en toda la humanidad perdida, va a ser terrible. Se van a quedar perplejos y lamentarán todas las familias de la tierra, dice la Biblia. Llorarán y lamentarán, pero ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. El día de salvación ha terminado. La puerta del arca ha sido cerrada. Ya no hay nada. Bienaventurados los que sin ver creyeron, nos acogimos a Él y estamos esperándolo conforme su palabra. Pero amados, hay que procurar vivir para Dios como Él ha establecido, porque todas estas maravillas que les hemos venido predicando los pastores aquí son verdad de la palabra de Dios. Amén. Y usted no puede permitir que por aquí entre y por acá sale. Entonces, ¿a quién está siguiendo? Primero dice que se llamará admirable, consejero, Padre nuestro, príncipe de paz. Amén. ¿Con quién vamos a vivir la eternidad? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Con quién tenemos que empezar a vivir en la tierra? A vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, hermanos, en resumidas cuentas, un niño nos es nacido. ¿Cómo se encarnó? ¿Cómo nació? Hijo nos es dado, el sustituto, la provisión de Dios para que tú y yo fuéramos salvos, para que Él pusiera su espalda donde nosotros deberíamos haber recibido los azotes, para que Él pusiera sus manos donde debieron haber sido clavadas nuestras manos. Un sustituto murió por nosotros, pagó la deuda por nosotros. Bendito y alabado sea siempre su nombre, para siempre. Tercero, el principado sobre su hombro. Al que maltrataron, al que hirieron, al que dañaron, nadie se imaginó que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y lo condenaron porque se hacía llamar el Rey de los judíos. Ahora no solamente es el Rey de los judíos, es el Rey de la humanidad, es el Rey de la creación. Y el Padre lo exaltó hasta lo sumo y decretó que de aquí en adelante, en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito y alabado su nombre. Amén. El admirable, el glorioso, el eterno, el Padre eterno, el príncipe de paz. Es el Dios de gran poder, el príncipe de paz. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Ya lo tenemos, pero ¿qué está haciendo usted por conocerlo más? Una cosa es que usted vea al apóstol Pablo esgrimiendo lo que él era. Vea, es que yo soy judío de judíos, soy
yo soy fariseo, yo soy romano, yo soy aquí, yo soy acá. Y él esgrimía eso y dice la Biblia que esas cosas las utilizaba él para aventajar a sus compatriotas, para pasar por encima de todo el mundo. Pero cuando conoció a Cristo, ¿qué hizo? Dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia cuando conocí a Cristo. Tiró todo al piso y lo tuvo por basura, todo eso lo tiró y se dedicó, fue a buscar el conocimiento de aquel que me amó, dice él, ¿ya? El conocimiento de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está haciendo usted por conocer más a Jesús? ¿Qué está haciendo usted por adorarle cada día, por servirle, por tratar de hacer su obra? ¿O simplemente está aquí a ver si él viene y le ayuda, a ver si él viene y lo escucha? No, es el Rey de Reyes, es el gran Rey del universo. Es a quien usted debe adorar, humillado, postrado delante de él cada día, sirviéndole con todo el corazón. ¿Dicen amén? Yo no sé cuál sea la concepción, cómo lo imaginas, cómo lo concibes, pero hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor te está mostrando de qué manera debes mirar, concebir y tratar a Jesucristo. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie. Y empecemos diciéndole: Señor, perdóname, porque he sido igualado, atrevido, atrevida, porque no he reconocido la grandeza, el poder, la magnificencia de tu vida, de tu trono. Señor, perdóname. Ayúdame, Dios mío, porque mi pereza no me ha permitido abrir la palabra, buscar el conocimiento de Jesucristo, aprender más y más de Él. Señor, ayúdanos. A ver, los escucho. A ver, los escucho. Dile: Dios, perdóname. Ayúdame, Dios, a amarte de corazón, a reconocerte como el Dios Todopoderoso. Padre, gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Rey maravilloso.